Hoy, el mensaje de hoy, pues voy a tocar como dos temas y están relacionados, pero siguiendo en este asunto de la sanidad, yo quería, ¿verdad?, complementar a lo que se ha dado en los estudios y decirle que esto no es un capricho nuestro. Hablar de sanidad y hablar de milagros no es un capricho. Es que realmente Dios siempre se ha presentado como un Dios que quiere bendecirnos y que estemos bien en ese aspecto, ¿no? Mira, desde en Éxodo 15, 26, cuando el pueblo sale de Egipto, Éxodo 15, 26 dice: si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Que en hebreo, ¿verdad?, Jehová Rafa, por eso que cantamos aquí Jehová Rafa, ¿no?, tu sanador. Fíjese que es una sanidad condicionada a que vivas en su palabra. Está condicionado, pero está ahí para nosotros. Y más adelante, en el mismo Éxodo 23, 15, Éxodo 23, 25, perdón. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ese es el anhelo del Señor. Y luego vemos que aún bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, vemos profetas como Elías, Eliseo, que obraron milagros de sanidad en el pueblo y estaban ministrando bajo la autoridad y el poder de Dios. Hasta resucitaron muertos, ¿verdad? Antes de que Jesús estuviera en la tierra, ya habían profetas que habían hecho esas obras, esas señales de resucitar muertos y sanaban. Pero viniendo ya al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, la revelación la revelación más alta que tenemos hasta el momento, es el Evangelio de Jesucristo. Fíjese en Lucas, vamos a Lucas 9, los momentos en que el Señor Jesús envió personas a predicar. Lucas 9 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Okay? Y eso dice que fue a sus 12 discípulos, pero Jesús tenía 12 discípulos nada más. Él tenía muchos discípulos. Lo que pasa es que esos estaban en un curso intensivo. Esos 12 estaban intensivos. Pero él tenía muchos discípulos, y en el mismo capítulo, el mismo libro de Lucas, más adelante, leímos Lucas 9, 1 y 2, fíjense el 6, dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la salvación del alma, que es lo más importante, pero acompañado siempre de sanación al cuerpo. ¿Okay? Más adelante, Lucas 10, dice 1 y 2: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. O sea que él tenía un montón de discípulos, y aquí envió otro bonchecito de 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es a la verdad mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Le da otras instrucciones, y en el 8, estamos en Lucas 10, 8,
en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Ven? Siempre va a haber la predicación del Evangelio acompañada de un mensaje de sanidad. ¿Okay? Y hablamos ahorita de cuántos discípulos tenía el Señor, ¿verdad? Y quiero dar un paréntesis aquí. Que a veces escuchamos hablar de los 12 discípulos de Jesús, a veces los 12 apóstoles. ¿Cuál es la diferencia? Y escuché algo que quería compartir. Un discípulo es un aprendiz de algo, ¿verdad? De hecho, usamos esa palabra en el ámbito secular, como cuando alguien es músico, él fue discípulo de tal, ¿no? Es que aprendió de él. Pero en el cristianismo no es solo aprender una cosita, el cristianismo es una forma de vida. O sea que en el cristianismo el ser discípulo está transformando tu vida, ¿no? Pero un apóstol es un discípulo que ya aprendió lo suficiente para ser enviado a ser más discípulo. ¿Okay? Y eso es lo que significa apóstol, enviado. Y como dice el Pastor Santo, no hay que estar poniéndose el título de las cosas. Usted solo haga lo que tiene que hacer. Porque hoy día nos gusta ponernos apóstol tal, ¿no? Quizás son apóstoles, sí, están enviados a ser más discípulos, pero no tienen que ponerse el título. Pero vemos aquí que está siempre esa instrucción de enviar discípulos y sanar. ¿Okay? ¿Y por qué sanar? Porque es que la enfermedad, todos aquí nos ha tocado la enfermedad en algún momento, ¿verdad? Y la enfermedad puede ser una pesadilla. De hecho, o sea, tú estás enfermo, tú no te importa más nada, tú lo que quieres es recobrar la salud porque es esencial. Y la realidad es que la bondad y el amor de Dios se ven reflejados cuando el Señor cubre esa necesidad en tu vida. Y algo importante, cuando hay una sanidad así contundente, milagrosa, eso llama la atención del no creyente y le habla de que, espérate, quizás existe un Dios, y pues porque está viendo su poder en acción. Eso no significa que va a rendir su vida al Señor, porque hay muchos ven las señales y no creen, pero no tienen excusa. ¿Okay? Y luego que Jesús partió, que ascendió, los apóstoles de Jesús siguieron la misma estrategia. Saben que Pedro tan pronto empezó a predicar, sanaron a un cojo que estaba en el pórtico de Salomón, esos son los primeros capítulos de Hechos, y allí mucha más gente creyó. Entonces, si esa fue la estrategia siempre, ¿por qué vamos a eliminarla ahora en estos días? ¿Verdad? No hace sentido. Yo quiero compartirle un testimonio de una persona que ha sido, ¿verdad?, que fue ministro, porque yo creo que es importante que escuchemos cosas que estén cerca a nosotros, que podamos relacionarnos y decir, esto es posible, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar de Thomas Lee Osborne? Sí. T.L. Osborne. ¿Alguien por ahí? ¿Verdad? ¿Cómo es? Para el tiempo de mi mamá. El tiempo de su mamá. Ok, pues nada, quiero brevemente compartir. Él estuvo en una gran campaña en Ponce. Tremendo. Mi mamá se convirtió. Él nació en el 23, en Oklahoma. Se convirtió a los 13, ya a los 15 sintió un llamado a dedicarse al Evangelio y se fue a predicar, ¿verdad?, ayudando a otros pastores. A los 18 se casó con una joven de California que se llamaba Daisy, también es muy conocida, Daisy Osborne. Y ellos se afiliaron al concilio de Iglesia de Dios Pentecostal. Luego de 2 años, pues empezaron a pastorear su iglesia en Portland, por allá, por la otra esquina de Estados Unidos. En el año 45, ¿verdad?, con apenas 23 años ellos, 22 años, partieron a la India, porque el Señor puso un deseo, ¿verdad?, de evangelizar afuera, de hacer misiones. Partieron a la India como misioneros, pero ellos tenían problemas. La gente dice que la gente los recibió muy bien y todo, pero ellos tenían sus dioses
y no creían que la Biblia fuera la palabra de Dios. Así que al cabo de un año regresaron un poco frustrados porque no vieron conversiones. Llegaron enfermos, de hecho él se enfermó con su bebé recién nacido. ¿Okay? Y llegaron pues como con esa frustración. Pero lo importante, usted tiene una frustración, no se quede ahí. Empiece a buscar, a preguntar al Señor, ¿qué pasó aquí? Y ellos empezaron a aprender más acerca de Dios, de su poder, profundizando en la palabra, y buscaron mentoría, ¿verdad? Y empezaron a escuchar personas que ministraban sanidad divina. ¿Okay? Una madrugada, T.L. Osborne tuvo una visión donde, ¿verdad? Él tuvo una experiencia donde Jesucristo se le apareció espiritualmente y él pudo ahí como confirmar que Jesús sigue vivo, ¿verdad? Entre nosotros, orando, y dice que estuvo ahí como 2 horas tirado llorando, ¿no? Como todos los que hablan tener una experiencia así, y eso marcó su vida. Él luego, ¿verdad? En esta ansia de buscar más, yo quiero crecer en esto de la sanidad. Ellos fueron a un servicio del predicador William Branham, que fue uno de los que estudiamos en el libro aquel, Los Generales de Dios, no sé cuántos se acuerdan, era uno de los que estaba ahí, donde él vio muchos milagros, incluyendo una niña sordomuda que fue sanada. Y dice que cuando él estaba en ese servicio, algo le decía a su mente, así es como lo hacía Jesús. Y tú puedes hacerlo. Él sentía esas voces, ¿no? Diciéndole, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Así que ellos comenzaron, él y su esposa, a leer la Biblia con un nuevo enfoque. Él dice, las palabras que están aquí, yo dejé de verlas como algo que pasó, sino como que me las hablaban a mí. Así cuando Jesús envió discípulos, como que aplicándoselas. Y eso empezó a levantar fe en su vida y a creer, ¿no? Así que empezaron en su propia congregación, vamos a hacer servicios de sanidad aquí. Y empezaron a ver cosas, ¿no? Con ese nuevo enfoque. Y luego de estar, ¿verdad?, haciendo campañas en los Estados Unidos, finalmente volvieron al campo misionero afuera, y ahí entonces la historia fue totalmente diferente, porque se le llenaban reuniones, multitudes de personas de la India. Dice que fueron a 40 países entre el 1950 y el 64, incluyendo, estuvieron en Puerto Rico, en servicios importantes en Ponce, en San Juan, y en un momento su ministerio llegó a apoyar hasta 30,000 pastores que estaban haciendo el llamado. ¿Cuál fue la diferencia de aquel primer año en la India y ahora? La evidencia del poder de Dios. ¿Okay? Por eso es que no podemos desligar este mensaje de la sanidad y de las señales del Evangelio, porque no es la razón por la que le servimos, pero esa evidencia es importante para el inconverso. Él finalmente falleció en el 2013. Su esposa había partido antes con el Señor. Entonces, si vemos esto, ¿por qué? Usted sabe que al día de hoy todavía hay denominaciones en el cristianismo que enseñan que el tiempo de los milagros pasó. Que no. Incluso denominaciones, ¿verdad?, cuasi cristianas, como los testigos de Jehová, ellos prácticamente no oran por los enfermos. Ni se atreven, porque básicamente eso es, si tú estás enfermo, pues eso es que Dios quiere que estés enfermo. O sea, es algo bien drástico, a pesar de que tenemos la misma Biblia casi, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Yo lo que he visto es que muchas veces eso viene porque la persona ha tenido una desilusión en esa área, ¿verdad? Y se hace una teología, ¿verdad?, o una doctrina de acuerdo a la experiencia que yo tuve. Y no podemos dejar que eso pase. La realidad es que, siendo honestos, todos nosotros hemos tenido alguna experiencia también de desilusión. Yo he orado por cosas que no se cumplieron, he orado por un familiar que se murió.
Entonces yo puedo venir y decir, pues se murió, yo oré por él, eso es que ya Dios nos sana. Ese es el error donde no podemos caer. Preguntémosle al Señor qué pasó. Y la misma palabra nos da algunas pistas de por qué no siempre ocurre el milagro. Pero no podemos negar la verdad de que la predicación del Evangelio siempre estuvo acompañado de esa instrucción de sanar y declarar sanidad. Yo a veces me pregunto, oye, Jesús envió a estas personas y le dijo sana enfermo. Me hubiera gustado dar un poquito de detallitos de cómo le dio esa, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Porque Jesús, vemos que para Jesús era como tan sencillo sanar. Oye, me hubiera dado una pista ahí, pero yo creo que ahí está la sabiduría y ahí está el profundizar. Como decía Dori, tú quieres de esto, tienes que profundizar diariamente. Esto no es para alguien superficial. Y poco a poco el Señor te da la respuesta. Sí, Señor. Entonces, ¿verdad? Hablando de este señor Osborne, alguien que tuvo una experiencia tan importante y su ministerio fue tan fructífero luego de ese cambio en mentalidad. Yo estaba buscando algunas predicaciones de él. Les recomiendo, si tiene tiempo libre, usted viaja en el carro, puede en YouTube buscar una predicación que dice, ponga T.L. Osborne, ¿verdad? O-S-B-O-R-N, así como se dice. Seminario para Pastores, Madrid, 1971. Él fue a Madrid a darle creo que como 7 sesiones a pastores en Madrid gitanos. ¿Y sabe quién era el traductor? Un puertorriqueño que se llamaba Antonio Collazo, pastor Antonio Collazo. Él fue su traductor allí. ¿Amén? Desde ese entonces está usándonos el Señor. Y eso es una predicación larguísima, pero yo me llevé estos puntos. Él decía, mire, es siempre bueno orar por los enfermos, dice, pero no haga oraciones de cortesía. Mira qué interesante. A veces lo hacemos bien de etiqueta, de cortesía. Él dice, no vaya a un sitio donde usted sabe que no hay fe y hacer una oración de cortesía, porque eso puede ser peor. Porque usted sabe que ahí no hay fe y que no va a pasar nada. Y como no va a pasar nada, menos fe va a tener esa gente después. Y eso me confrontó, ¿verdad? Realmente usted conoce lo que hay en el corazón. Yo creo que hay lugares donde nos invitan a orar y usted ve que no hay ambiente de fe, no cree en el Señor, no saben ni quién es el Señor. Mejor hablemosles primero la palabra y démosle asignación a esa gente para que escuchen la palabra de Dios y después ofrézcase a volver y orar por el enfermo, ¿verdad? Eso puede ser más efectivo a veces, ¿verdad? El Señor lo guía en cada caso. Cada caso es único, ¿verdad? A veces hay que orar y hay que orar. Yo una vez fui a orar, me dijeron así, fui a orar por un familiar de alguien de allá en el área oeste, y yo fui y oramos, y entonces cuando nos vamos, una de las personas que está conmigo me dice, ay, yo creo que él se va a morir. Yo fue dentro, esto no funcionó, y efectivamente se murió. Es triste, ¿verdad? Se murió. Y yo me di cuenta, hay que tener cuidado, ¿verdad? No hacer las cosas pro forma. O sea, yo fui a orar con una persona que no tenía fe y que me lo dijo en la cara después. Yo creo que él se iba a morir. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿se entiende? Tenemos que salir de esa oración religiosa por etiqueta a creer en el verdadero poder de Dios. ¿Ok? Y este predicador decía, mire, cuando usted llega a un puente, usted va en su carro y usted ve un puente ahí, vamos a transportarnos a los puentes estos de Calley, que son grandísimos. Él dice, usted primero se para ahí antes y ora, yo creo que este puente me va a aguantar, Señor, gracias porque este puente me va a... ¿Verdad que no hacemos esto? Usted cruza y ya, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque tenemos fe. Usted sabe que usted está teniendo fe en quien hizo ese puente. Pues él dice, las cosas de Dios son así. ¿Usted tiene fe o no tiene fe? Usted no se para frente a un puente ahora. Usted cree y cruza. Y así tiene que ser en la fe. Es una certeza. Y lo otro que él dijo es, la fe descansa en el conocimiento. Es importante, para tú tener fe, tiene que estar fundamentada en algo. Así que, queremos crecer en esto de los milagros, la sanidad. Aprende. Cree lo que aprendiste. Decláralo. Da gracias por eso y actúa como que ya lo recibiste. Amén. Esos son los pasos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a imitar eso. Amén. ¿Verdad? Y yo nunca ponga, traigo este mensaje porque es una persona que hizo mucho por el Evangelio, pero nunca ponga los ojos en la gente. Incluso el que yo le mencioné que él fue a su servicio, William Branham, es una persona que también tuvo mucha controversia después. Y puede ser que T.L. Osborne también haya tenido sus controversias, pero no ponga los ojos en la gente. El hecho de que hayan fallado en algo en su vida no descalifica lo bueno que hicieron. Si fuera por eso, la mitad de nuestros salmos habría que votarlo, porque David, el que los escribió, terminó siendo un adúltero o homicida. Un escándalo muy feo en la vida del rey David. Y sin embargo, los salmos que él hizo todavía son palabra de Dios, ¿verdad? Así que pongamos los ojos en las cosas buenas que hizo en la gente, no idolatremos a nadie, ¿verdad? Ni pensarle que porque esta persona falló, pues entonces nada de lo que lo dijo era bueno, no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uniendo esto a lo próximo que le quiero llevar? Yo meditaba en todas estas cosas y usted está acostumbrado a escuchar esta frase. Eso es en el tiempo de Dios. ¿Te has escuchado eso? Yo lo he escuchado bastante porque muchas veces cuando las cosas no pasan cuando queremos, pues nos agarramos de ahí. Es que es en el tiempo de Dios. Y yo creo que sí hay situaciones en las que Dios desarrolla nuestra paciencia en la espera. Y se lo dije ahorita con lo de los dolores de cabeza. Mira, el dolor no se fue al instante cuando yo oré, pero se fue como a 1 hora, 2 horas. Y yo sé que si yo no me tomo una pastilla, un dolor de cabeza me puede durar 3 días, porque yo lo he probado. Así que yo sé que hubo un milagro, pero tuve que esperar. Ahora, también hay que recordar, yo pensaba en lo siguiente, vemos testimonios de personas que, digamos, vivían, todos somos pecadores en reforma, ¿verdad? Todos somos pecadores que nos estamos reformando cada día más. Pero si hay vida, hay pecados que tienen consecuencias fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que su profesión es quitarle la vida a otro. Sabemos en el bajo mundo hay personas que su trabajo es, como dicen, un gatillero. Y escuchamos sus testimonios, dice que perdieron la cuenta de cuántas personas mataron. Hay otras personas que por su estilo de vida, digamos, tuvieron un alcoholismo severo por años y años. Otros pueden ser hasta violadores. Y eso son cosas que tienen unas consecuencias severas en quienes los rodean a ellos, ¿no? Y yo decía, porque vemos que estas personas a veces se convierten luego de 20, 30 años en una vida así, se convierten. Y yo decía, ¿realmente eso fue el tiempo de Dios? Yo decía, Dios es santo. Cada vez que un violador comete un acto así, a Dios le desagrada. Y me cuesta pensar que Dios extienda una vida de pecado de alguien porque es su tiempo. No sé si me entienden, ¿no? O sea, ¿cuándo Dios quiere que el pecador se convierta? ¿Hoy? ¿Ahora? Porque tú sabes lo que lastima a un pecador, a los que lo rodean. Dios es santo, se nos olvida esa parte de que Dios aborrece el pecado. O sea, que Dios nunca va a promover una vida de pecado simplemente por su tiempo. O sea, de hecho, para Dios el tiempo es un tanto irrelevante, porque Él es eterno.
Entonces, yo meditaba esas cosas y a mi mente llegó una frase. ¿Qué tal si piensas, en vez del tiempo de Dios, en el orden de Dios? ¿Ah? Y ese es el mensaje que le quiero que mediten, en el orden de Dios. ¿Okay? Y es que las cosas a veces no suceden cuando las esperamos o queremos, porque no se han cumplido los pasos o los requisitos dentro del orden de Dios. ¿Okay? Y el orden de Dios no es negociable. Dios no salta pasos. Amén. Entonces, nosotros vemos el efecto del orden de Dios, lo vemos en el tiempo, porque es que si no lo haces, no pasa y el tiempo sigue pasando. Pero no necesariamente es el tiempo lo que lo provoca, es la falta de orden. ¿Okay? Entonces, esto lo vemos desde el principio de la palabra, en la creación. En Génesis 1, Dios siguió un orden para las cosas. Dios pudo haber hecho lo que a Él le diera la gana, ¿verdad? Y hacer pum, y que estuviera todo creado, ¿verdad? Entiendo yo, Él es un Dios todopoderoso. Pero fíjese que Él siguió un orden. Él primero hizo la materia. Después que las cosas se calmaron y estaban desordenadas, Él empezó a hacer cambios. Hubo luz. Estaba todo inundado, sacó la tierra aparte. Luego empezaron a haber peces, plantas, animales, humanos. ¿Verdad que hay un orden ahí? Hay un orden. Y es porque su sabiduría entiende que así es que debieron ocurrir las cosas. Y en el tema que estamos hablando de la sanidad, pues yo quiero llevar ese asunto al orden de Dios a este tema de la sanidad. Vamos, hay bendiciones del Señor que son para todos. En Mateo 5:45 dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea que hay bendiciones de Dios que alcanzan aún hasta el pecador, porque Él es así, Él es bondadoso. Y de hecho en Mateo 5 Jesucristo nos manda a imitar a Dios en ese aspecto de que no solo hagamos bien a los que nos tratan bien, sino que hagamos bien a todos. ¿Okay? Pero para romper con las consecuencias del pecado, hay un orden divino que es que necesitamos ser justificados ante Dios. El pecado no se borra así porque sí, necesita haber un proceso de justificación. Y nosotros vemos esto usted ve esa ley que se le dio a Moisés para el pueblo, que tiene un montón de sacrificios de animales al detalle. Usted va a coger el animal aquí, va a poner las tripas acá y los músculos acá, y estos van para los sacerdotes, estos se queman. Que Dios se tomó el tiempo de dar todo ese detalle, y sabe que no era solo un ritual religioso, y sí hay un simbolismo de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros, pero esos sacrificios también eran para bendición del propio pueblo. Porque en ese tiempo, bajo ese pacto, esa era la forma de ellos lograr cierta justificación ante Dios. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, yo sé que esa promesa de sanidad del Señor, de que esas enfermedades no te tocaran a ti, estaban atadas a esta justificación. O sea, el que fallaba tenía una forma, antes de que Jesucristo vamos a decir, completara su sacrificio o lo hiciera real. Esta era la forma que ellos tenían de obtener justificación ante Dios, recibir perdón de pecado y poder ser libres de cosas que los estaban afligiendo. Eran para ser perdonados, sanados y prosperados. ¿Okay?
Y nosotros vemos ese orden también cuando en uno de los milagros que estamos estudiando en los miércoles, bueno, las células son varios días. En Marcos 2, recuerdan que le trajeron a Jesús un paralítico, unas personas lo vinieron cargando, lo tiraron, lo tuvieron que meter por el techo de la casa, y ahí viene aquella famosa contienda que tuvo con los fariseos, porque antes de sanarlo, él le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Entiendes? Yo voy a obrar una obra de sanidad en ti, pero tienes que ser justificado ante Dios para recibir eso. ¿Amén? Entonces, por eso él primero perdonó sus pecados y luego lo sanó a un paralítico. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas del orden de Dios, que para poder ser perdonado, tienes que ser justificado. Otra cosa del orden de Dios, la vemos Salmo 32. Salmo 32, versículo 3 al 5, dice, ustedes lo han escuchado: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y yo dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, amén. En Santiago 5:16 dice: confesad sus pecados, sus faltas unos a otros para que sean sanados. Eso está en Santiago 5:16. Entonces, vemos algo en el orden de Dios. No va a haber perdón sin confesión. Entonces, no tratemos de saltar el orden de Dios en esto. Queremos un perdón de Dios, pero no queremos confesar la culpa. Oye, y a veces la culpa hay que confesarla a Dios mismo, pero a veces al hermano también. Especialmente los casados, que el Señor dice que somos una sola carne. A su esposa y a su esposo hay que confesarle cosas también. Y yo tuve que pasar por ese proceso en mi vida también, y después de eso hubo un desatar en mi vida, cuando yo confesé mi culpa. También hay otra ley, por decir así, dentro del orden de Dios. Mateo 6:14. Y es que no hay perdón de Dios si no perdonamos a los demás. En este proceso no hay espacio para el rencor. ¿Sí? Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, ¿verdad?, tampoco los perdonará el Señor. No hay espacio para el rencor. Entonces, a ver, recordemos, estamos estudiando estas cosas, este orden de Dios en el contexto de los milagros. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que explorar, ¿verdad? Hay una persona ahí que necesita sanidad del Señor, nos envían a orar por ella. Hablemosles de esto. Muchas de esas personas tienen unas amarguras ahí que no sueltan, y eso hay que explorarlo, porque es que si no, vas a orar y es como querer entrar a un edificio que la puerta está cerrada. ¿Entiendes? Si tú tocas, ahora no. Esa puerta hay que abrirla, ¿verdad? Ese es el orden de Dios. No podemos violentarlo. También sabemos que hay dos cosas: que hay que pedir y que hay que tener fe. Santiago 4:2 dice, recuerdan, no tienen porque no piden. Y después dice, y piden y no reciben porque piden mal. O sea que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, pero hay que pedir.
Eso está en Santiago. En Lucas 9, Lucas 11, perdón. Lucas 11:9. Jesucristo nos dijo: yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Okay? Así que hay que atrevernos a pedir, ¿verdad? Y ese es el ejercicio de la oración. Y ese es un orden de Dios. ¿Usted quiere recibir? Pida. Pero cuando pidamos hay que tener fe. En Santiago 1 se nos dice que cuando pidamos algo al Señor, no dudemos, sino hacerlo con certeza. Dice, no pretenda el que duda recibir algo de Dios. Entonces, tiene que haber fe en el corazón, tiene que haber convicción. Entonces, ahora sí, vamos a repasar esos puntos en unas palabras de Jesucristo en Marcos 11. Así. Los tengo ahí para adelante y para atrás en la palabra. Ahí. Marcos 11, 22. Jesús acababa de... ¿Recuerdan que Jesús le habló a una higuera? Le dijo que no crezca más de ti frutos. Y cuando los discípulos pasaron al otro día, entiendo, la vieron seca. Y luego de esa lección, ¿no?, de que Jesús habló y ellos vieron el efecto, Él les dijo esto, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios es un regalo. No lo podemos ganar. No lo podemos comprar. Es un regalo. Punto. La salvación y el perdón de Dios son un regalo, pero está condicionado. Y una de las condiciones está ahí. La hemos visto ya en 2 pasajes. Y es que tú pases el beneficio a tus hermanos. Dios te perdonó, perdona a tus hermanos. Viceversa, perdona a mis hermanos, Dios me sigue perdonando. Un proceso. ¿Okay? Así que ahí vemos un repaso del orden de Dios. Tiene que haber confesión de pecado. Tenemos que perdonar nosotros, o sea que no puede haber rencor y amargura. Tiene que haber fe en el proceso o creer. Jesús usó la palabra creer varias veces ahí. Hay que pedir y hay que decirlo, ¿verdad? Hay que pedir, y recibirlo en agradecimiento. Y usted dirá, ¿y cómo yo sé si estoy pecando? ¿Alguien se ha preguntado aquí si sabe si está pecando? Lea la Biblia. Si leemos lo que es Levítico, Deuteronomio y el sermón del monte de Jesús, ahí sabemos cómo está nuestra vida, si estamos pecando o no. Y el Señor nos revela al corazón cuando hay pecado, cuando no está bien. Así que quiero que vean, ¿verdad? Esto, cuando oremos por sanidad para nosotros y para los demás, quiero que consideremos este orden, ¿verdad? Que la oración no es un ejercicio puramente mecánico o una palabra mágica, ¿verdad? Como el que se encuentra un libro y dice, y lo lee y ¡pum!, y ocurre un acto mágico. Eso no es la oración. La oración, ya vemos que la oración es parte del proceso para recibir una promesa del Señor, pero esas promesas tienen condiciones, ¿verdad? Y un proceso. Entonces tenemos que verlo de esa forma, indagar en nosotros y por quien estamos orando,
si estas cosas se están cumpliendo, si el orden de Dios se está cumpliendo. Porque si no, no va a pasar nada. Y vamos a echarle la culpa a quién, a Dios, pero la Biblia dice que Él es fiel, que Él no miente. Así que si las cosas no salieron como yo quería, el problema está de mi lado, nunca está del lado de Dios. Él es fiel. ¿Ven? Entonces, pero no nos limitemos a la sanidad, a los milagros. Vamos a ver otras áreas donde el orden de Dios es importante. Muchas veces aquí, ¿cuántos queremos ser prosperados? Tener lo que necesitamos, ¿verdad? Las cosas que necesitamos para vivir, no tener escasez, que si se nos daña el carro podamos repararlo, que haya dinero. No estamos hablando de lujos o extravaganza, estamos hablando de tener las necesidades cubiertas. Yo quiero eso y yo sé que todos lo queremos, pero entonces el Señor nos ha dicho de que para Él darnos bendición tenemos que darle a Él una parte, y esa parte, no nos gusta cumplir esa parte. Queremos saltar el orden de Dios en eso, ¿verdad? Y hay varias referencias. Aquí hemos dado estudios de lo que es el diezmo, la ofrenda. Aquí muchas veces que vamos a recoger la ofrenda leemos a Malaquías 3:10, que dice: probadme ahora en esto, traer los diezmos a mi casa y miren si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero tiene que serle fiel en hacerlo, ¿no? En devolverle a Dios esa parte, ese principio de generosidad hacia los demás y a la obra del Señor. Entonces Él te va a prosperar. Pues eso es un orden. Si queremos saltar el orden de Dios, pues viviremos siempre defalcados. Siempre mendigando para reparar el carro y todas esas cosas. Porque no nos sometemos al orden de Dios. Otra cosa del orden de Dios: si usted quiere recibir una bendición grande y ver cumplido en su vida las promesas, tiene que ser obediente en lo pequeño. Eso Jesucristo nos enseñó varias veces ese principio, pero vamos a uno de ellos. Es el pasaje, ¿verdad?, de los talentos, y al final de la parábola de los talentos el Señor le dice: porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero esas fueron las palabras: por cuanto fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Y eso es algo, siempre lo vemos en el orden de Dios. El Señor te promete algo, pero te prueba. Y tenemos que preguntarnos: en el trabajo que tengo ahora, ahí el salario casi mínimo, ¿estoy siendo fiel al Señor? ¿Estoy siendo responsable? ¿Estoy llegando a tiempo? Aunque el trabajo sea barrer, no me llevo lo que no es mío. Porque es que hay una mentalidad de persona que dice: este trabajo es una porquería, aquí yo lo hago, el día que yo tengo un buen trabajo, ahí yo me porto bien y llego a tiempo y eso. No va a pasar. No va a pasar. Ese es el orden de Dios. Fiel en lo poco. En el trabajo más sencillo, en llegar a tiempo, como digo, hacerlo bien, hacerlo con excelencia, no me llevo lo que no es mío. O sea que cosas sencillas como que sobró un poquito de líquido de limpieza, eso me lo llevo para casa. Eso es robar. Y entonces, no solo Dios te ve en eso, los patronos ven a uno en eso también. Cuando ganamos poco presupuesto, manejamos un presupuesto pequeño, ¿verdad? Somos fieles en pagar las cosas a tiempo, en las responsabilidades, o se nos desvía un poco a los gastos innecesarios y después no tengo para pagar las responsabilidades. Pago mis cuentas a tiempo. Los semáforos. Obedezco los semáforos. A veces uno está ahí y tiene la tentación
porque no hay nada alrededor. Pero no son más de las 12 de la noche. Pues tienen que esperar. Tienen que esperar ahí. ¿Verdad? Y yo me ministro eso y espero. Porque la gente me está viendo, pero Dios me está viendo también. Entonces, si uno no se acostumbra a seguir las leyes de la sociedad en que vivimos y darle a César lo que es de César, Dios no te puede promover porque tú eres un candidato con escándalo. Mira todos estos políticos que caen allá en escándalo de una forma bien terrible. Esa gente no empezó a desobedecer la ley cuando llegó ahí. Esa gente ya desobedecía la ley. No. Sí, sí. El hacer las cosas bien es un hábito. Y el Señor nos prueba en lo poco. ¿Qué es lo poco? Poco es que tus errores no van a tener grandes consecuencias. Eso es lo poco. Pero si tú eres fiel en lo poco, Él te promueve al próximo nivel. Algo dentro del orden de Dios es que para tú poder tomar posesión de lo que Él te ha prometido, hay que crecer. Esa es parte de la vida, ¿no? Voy a leer Éxodo 23, 28. De donde Juan Luis Guerra se inspiró para hacer su merengue de las avispas. Éxodo 23, 28. Él le está diciendo al pueblo: yo enviaré delante de ti a la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Dice, pero no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. A veces me encanta porque veo el orden de Dios ahí. Fíjese el detalle que Él está diciendo. Yo pudiera eliminar a esta gente aquí de cantazo porque yo te prometí esta tierra. Yo quiero que tú tomes posesión de esta tierra. Pero no puedo eliminarlo de cantazo porque entonces los osos, los leones se van a multiplicar y va a ser un lío. Mira la sabiduría de Dios. Así que Él le está diciendo, yo lo voy a hacer poco a poco conforme a tú te multipliques, le dice al pueblo. Pero ahí hay un principio para nosotros. El Señor nos dice, yo te quiero poner aquí en ejemplo a los demás, en prosperidad, en rectitud. Pero para tú ir de aquí a acá, tú tienes que crecer, tienes que capacitarte, tienes que multiplicarte. Lo que te doy, tienes que ponerlo en práctica. La palabra que recibimos no es para ponerlo gordito, hay que repartirla y darla, hay que crecer. Amén. Entonces, llevas esperando por el tiempo de Dios, quizás mucho tiempo, y es que no has crecido. Y tú piensas que estás esperando por Dios y Dios está esperando por ti. A que te multiplique, a que crezca. ¿Okay? El pueblo, si el pueblo no se multiplicaba, podían pasar siglos y siglos y no iba a tomar posesión de la tierra. Porque ya Él le dijo ahí cuál era el orden que Él iba a seguir. ¿Okay? Y el crecer es importante porque el Señor nos va desarrollando, capacitando. Hay milagros en nuestra vida que son de liberación. Cuando el pueblo estaba en Egipto, esa gente estaba esclava allí, estaban desesperados. Ellos no tenían la fuerza en ellos ni la capacidad para salir de ahí. Si Dios no sacaba a Israel de Egipto, ahí estarían todavía. Así que Dios tuvo que coger a alguien y con mano dura sacarlos con las 10 plagas y todo eso. Eso fue un milagro de liberación. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos eso, porque si no, nos morimos. Pero una vez Dios te saca, Él espera que tú crezcas en fe. Y fíjense que cuando ya el pueblo estaba listo para entrar en Egipto,
ahí no fue un milagro de liberación, ahí fue un milagro que necesitaba obediencia. Él le dijo, esas ciudades son tuyas, yo te voy a ayudar, vaya con su espada, guerree, dale 7 vueltas a esta ciudad y las murallas van a caer. O sea, me tienes que obedecer, ya no es como antes que se saqué de Egipto con 10 plagas, no. Tú quieres ahora pasar este nivel y tomar posesión, tienes que obedecerme en fe y coger tu espada y luchar. Fíjense que ese milagro de la toma de Jericó fue muy diferente al milagro de la salida de Egipto. Entonces nosotros a veces nos quedamos en Egipto. Queremos que todos los milagros de Dios para nosotros sean liberación, pero nunca cogemos la espada. Nunca nos capacitamos y crecemos como soldados en la fe. Y ese es el orden de Dios. Y si queremos violentar el orden de Dios, estaremos esperando por siempre en el tiempo de Dios. ¿Verdad? Dios tiene algo para cada uno de nosotros, pero nosotros vemos siempre ese patrón. Dios te da una promesa, pero te va a probar si estás apto para recibirla y te va a capacitar. Lo vemos en muchas cosas, en la salida de Egipto lo vemos en David, por ejemplo, el rey David. Rey David se le dio un llamamiento, pero él no fue rápido rey después que lo ungieron. Él tuvo que pasar un proceso donde él mostró su fidelidad al Señor y luego fue rey. ¿Okay? Así que vamos a meditar en qué áreas de mi vida yo he estado esperando por Dios y Dios está esperando por ti. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre, nos revele si he estado estancado en algo que es responsabilidad mía, no de Dios. ¿Verdad? ¿Qué cosas, qué decisiones he estado postergando que se tienen que traducir en acciones que he estado postergando? Y esto tiene que ser una evaluación continua del Señor. Así que de todo esto que dije, sigue meditando en esa frase para que se quede en la semana ustedes: tiempo de Dios versus orden de Dios. A veces hay que esperar, pero a veces hay que tomar decisión y actuar. Así que si esto mientras hablaba la palabra ha estado en tu corazón viniendo algo, un tema, algo que tú sabes que te tocó, que es para ti, pues queremos orar por ti. Queremos que comience esta decisión, este paso que tienes que dar. Queremos orar juntos por ello, porque para eso estamos aquí, para en hermandad ayudarme. Hay veces que yo no puedo y necesito la ayuda de ustedes y viceversa. Y siempre hacemos, ¿verdad?, el llamado a que si hay alguien que no ha entregado su vida a este Señor de la palabra, al que hizo los cielos y la tierra, porque hoy es un día de salvación también. Vamos a estarle pie y orar. Gracias, Jesús. Hermosa es tu palabra, Dios. Hermoso es lo que has hecho desde que hiciste el mundo hasta ahora. Puedo ver tu sabiduría, los detalles que te tomas, Dios, para bendecirnos, para hacer lo que es recto. Eres un Dios santo, santo, y lo veo en todo lo que haces, Dios. Gracias y perdona, Dios, como nos desviamos muchas veces de lo que es tu perfecta voluntad. Pero cuán misericordioso eres que nos aceptas de vuelta. Te pido que esta palabra crezca, así como la semilla sembrada en tierra fértil, que crezca en un arbusto grandísimo en la mente mía y de mis hermanos. Que esta palabra no se quede aquí, sino que nos lleve a actuar y ver esas áreas en mi vida donde estoy estancado, donde no he recibido la promesa.
que yo pueda ver si quien está atrasando esa promesa soy yo. Y yo pensaba que estaba esperando por ti y tú esperando por mí, Señor. Queremos ver cumplimiento cabal de tus promesas, no solo para nuestros beneficios, sino para gloria tuya. Que nuestros vecinos, nuestros familiares vean, escuchen lo que tú hiciste en nosotros, lo que hiciste en sanidad en el cuerpo, en nuestro carácter, en nuestras finanzas, para tu gloria, Señor. Aleluya. Confróntanos, Dios. Sabemos que tú nos pasas la mano, pero también tienes tu vara, Señor, y confróntanos. Queremos crecer en ti, queremos crecer en tu palabra. Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos.